Entonces, si hay un ciudadano de a pie que está corrompiendo o que está enlazado en el concepto básicamente de la correspondencia con un funcionario, ese extraneus, ese ciudadano de a pie, es autor del delito. Entonces, en ese caso no calza indefectiblemente el artículo 25 cuando dice presta auxilio, ¿no? Presta auxilio. La base, señores, la base jurídica, doctrinal, científica, está en la autonomía de los injustos penales. Entonces, el trabajo a desarrollar en el tema de investigación es cuál sería el principio a trabajar en los delitos de correspondencia para sostener la imputación del extraneus, ¿no? Eso es un tema a trabajar, ¿no? A tenerlo presente. En esa lógica, suelto una idea, ¿no? Una idea interesante, ¿no? Hay una situación a considerar. Aquí les presento 2 libros de referencia que han sido el insumo en su momento oportuno por la doctrina, respectivamente, que son básicamente la doctrina italiana y la doctrina condensada española, según en su momento oportuno. Los libros, en este caso, tener en cuenta, aquí hay 2 ejemplares interesantes. Ojo, lo curioso, que surgen del derecho privado, o sea, surgen del derecho mercantil, ¿no? Y que ya han venido siendo trabajados por el derecho penal, obviamente, ¿no? Aquí hay una belleza, ¿no? Es un clásico derecho mercantil, ¿no? El autor, en este caso, es Ramón Pérez Requeijo, no Requejo, sino Requeijo. En este libro, que es la 3ª edición, ¿no? Que es así lo denomina, Tratado Didáctico de Derecho Mercantil, es el 2º tomo, ¿no? Que es básicamente la 3ª edición, publicado en España, Madrid, el año 1922. En esta figura, aquí se toca temas de delitos en el escenario comercial, en el escenario mercantil. Y este pesado material, ¿no? Digo pesado material, condensa o identifica que existen algunos escenarios, elementos externos que corrompen internamente, ¿no? Dentro del concepto mercantil, el flujo, ¿no? Comercial, a lo cual se le improntó en su momento oportuno un escenario correlativo. Esa era la dicción, o hoy conocido como delito de correspondencia. Y en la misma forma, el maestro García Rada, ¿no? En este otro ejemplar, que es otro clásico, ¿no? El título es Derecho Tributario Penal, ¿no? Ese es el membrete, literalmente, Derecho Tributario Penal. Esta es otra belleza, indudablemente, para los que están, para disfrutarlo, aquellos que están en el tema de la investigación. 1985, editorial de Palma, ¿no? El maestro Horacio García Belsunce nos trae a colación la técnica de correspondencia digamos, con más lucidez, ¿no? Con más claridad en el derecho tributario, es decir, en el derecho penal tributario, ¿no? Esto, ¿no? Ha formado ideas en el sistema jurídico penal, ya en la especialidad, para poder gestar una temática sobre lo que hoy nosotros conocemos como delito de correspondencia, pero siempre en la lógica de la autonomía. Indefectiblemente, los 2 maestros mencionados, derecho comercial y derecho tributario,
presentaban, ¿no?, que cada sujeto debería responder por su propio injusto penal, ¿no?, es decir, por su propio hecho punible, uno de carácter cualificado y otro de carácter no cualificado común, pero nunca, ojo, nunca adheridos o mezclados como lo hace el sistema del principio de accesoría limitada a la participación, nunca. Es decir, no eran cómplices, sino en puridad eran autores. Estos dos, y obviamente mucho más, ¿no?, lo pongo como referencia, ha ido formando, ¿no?, las ideas de un principio que es a la par, que va a la par del principio de accesoría limitada. Me refiero al principio de accesoriedad objetiva, ¿no? Es otro principio que en España ya es aceptado y que ha sido pulido, construido, no formado, con bastante miga y criterio por el maestro, ¿no?, Ricardo Robles Planas. Y ojo, y el Tribunal Supremo Español ya aceptó ese principio de accesoriedad objetiva de la participación, donde cada sujeto responde por su propio injusto penal. Es decir, aquí no hay complicidad ni hay instigación respecto al extraneus, sino que cada sujeto, ¿no?, rompe la dependencia del autor y obviamente asume su propia autoría. Una segunda regla a tener en cuenta: es necesario aceptar y entender, señores, que la técnica legislativa en el Código Nacional, ojo, admite, por lo tanto, las diversas formas de intervención delictual cuando se acepta la autonomía. Es decir, es perfectamente posible que en el cohecho pasivo propio existan, en ese artículo, por ejemplo, en el 393, existan cómplices o existan instigadores. Perfectamente posible. De ese artículo, verbigracia, un ejemplo claro: el funcionario de una entidad pública que solicita a un ciudadano una suma de dinero, es decir, una dádiva, y lo hace a través de una tercera persona. Esa tercera persona, por cuanto está en una relación de dependencia con el funcionario, esa tercera persona es cómplice. ¿De qué delito? Del delito de cohecho pasivo propio o impropio, según corresponde. En el otro sentido de la palabra o de la expresión, el ciudadano de a pie que ofrece o da el medio corruptor al funcionario para que cumpla o viole sus obligaciones, este extraneus, si acude a una tercera persona, por ejemplo, a una paloma mensajera o un enviado, para que entregue el medio corruptor, el dinero, a este funcionario, esa tercera persona debe responder como cómplice del cohecho activo, genérico o específico según corresponda, pero nunca como parte de la connotación de, en este caso, del cohecho pasivo, propio o impropio según corresponde. Entonces, como la autonomía de los tipos penales trae como consecuencia, indefectiblemente, la construcción de las diversas formas de autoría y participación según exista concretamente el caso. Y una tercera y última regla de oro a tenerse en cuenta en estos casos es que estos tipos penales no son injustos colectivos. Es decir, nosotros tenemos dentro de las 8, para ya honrar a Nuria Pastor con su nuevo estado de la cuestión de los delitos de organización. Son 8. Son 8 títulos, de los cuales se forman 24 o 26 tipos penales de la parte especial con sus propias nomenclaturas. Delitos comunes, especiales, de convergencia, etcétera, etcétera. Uno de esos títulos está improntado con el título de delitos de participación necesaria o de pluralidad de intervenientes. Y en ellos
se encuentran fundamentalmente los tipos penales conocidos como injustos colectivos, es decir, aquellos tipos que tienen expresamente en el artículo una pluralidad de intervinientes. Me refiero a los delitos de convergencia y los delitos de encuentro. Ejemplo, el artículo 317, denominado organización criminal, cuando exige 3 o más personas. El delito de banda criminal, cuando 317b, cuando exige 2 o más personas. El delito de colusión, que es un delito de encuentro cuando expresamente exige una pluralidad de intervinientes, pero en plataformas jurídicas distintas. En estos casos, el delito mencionado resulta ser un delito colectivo, un injusto colectivo. Y estos injustos colectivos no tienen nada que ver con los delitos de participación, pero con los delitos de correspondencia, en lo absoluto. No tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué razón? Porque los delitos de correspondencia, en la lógica de la primera regla de oro, son delitos autónomos, o sea, que están en tipos penales diferenciados, a pesar de que se demanda o se exige indefectiblemente la existencia de una pluralidad de personas. Se necesita la presencia de varias personas, pero en la autonomía. O sea, es un tipo penal o son tipos penales de pluralidad de intervinientes, pero en su autonomía. No así en el injusto colectivo, en lo absoluto. Por eso usted va a encontrar que el 393 no exige una pluralidad de intervinientes, como sí lo exige, por ejemplo, la colusión, como ejemplo, por ejemplo, la negociación incompatible en el extremo cuando dice para otro. Bueno, entonces, estas son las 3 reglas, colegas, en los cuales debemos nosotros tener en cuenta cuando se camina en los delitos de correspondencia en el Código Penal Nacional. La base, ¿no? Repito, está anclada desde el derecho penal comercial, mercantil, derecho tributario, y hoy en el derecho penal tiene una incidencia muy clara. No puedo pasar por alto, ¿no? Y sería una deshonra, un pecado, citar, ¿no?, a una de las personas que siempre construyó una dinámica, y miren, en el derecho privado, ¿no? En el derecho privado. O sea, el derecho privado, el derecho civil, el derecho privado no es ajeno al derecho penal. Quien conoce derecho civil, conoce derecho penal. Quien no conoce derecho civil, le va a costar entender el derecho penal, porque el derecho civil alimentado, eso obviamente no lo hace más que el derecho penal, cada quien en su lógica. Pero el derecho penal, el derecho civil nos ha alimentado al sector penal de cosas muy interesantes. El maestro Jorge Giorgi, este maestro, en su libro, es una colección, ¿no?, de varios tomos, este es el tomo 6, es un clásico, obviamente, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno. Este maestro, ¿no?, es editorial, es el volumen 6, editorial en su época, Madrid, ¿no? Y se le denominaba en esa época Hijos de Reus, editores. Año de publicación 1911. En esta edición, ¿no?, encuentro algo en la investigación que he hecho sobre la temática, ¿no?, algo de suma importancia, ¿no?, sobre los hechos ilícitos, aquí, en este caso, los hechos ilícitos. Ojo, que tienen obviamente en su lógica de connotación privado, pero nos enriquece algo muy, pero muy importante para efecto de la correspondencia, ¿no? En este caso, ¿no?, el aporte que nos presenta para el derecho penal es que los hechos ilícitos en el tema civil, si bien es cierto, construyen obligaciones de mala fe y cosas por el estilo. Sin embargo, ojo, hay un aporte bien interesante en la página
¿no? Y que podríamos decir básicamente una figura de anuncio al extraneus. Página 29, intitulado como es el daño a tercero, ¿no? Y aquí el maestro desarrolla cómo debe ser tomado en cuenta ese famoso extraneus, su conducta dentro de la dinámica de las obligaciones y que trae, sin duda alguna, un escenario de autonomía en esta figura perniciosa del tercero, ¿no? Y él dice literalmente, citando la base de Ticio, la base de Cayo, que es la doctrina fundamentalmente civilista del derecho romano, ¿no? Habla de la forma específica y autónoma que tiene el extraño o el tercero, ¿no? En el hecho ilícito. Esto es un insumo muy poderoso, muy interesante, que muchos obviamente pasan por alto, ¿no? Pasan por alto. Entonces, señores, los delitos de correspondencia son elementos muy, pero muy específicos con reglas muy, pero muy claras que no pueden pasarse por alto. La ignorancia a veces es atrevida y desborda, lesiona, lacera el derecho, ¿no? Las reglas jurídico-penal. A veces encontramos de manera grosera, y digo grosera por lo atrevido, disposiciones que pasan por alto, ¿no? Estas reglas de los maestros, formalizaciones, denuncias, pedidos de prisión preventiva, ¿no? Detenciones preliminares, ¿no? Que hacen caso omiso a estas connotaciones, ¿no? Que están ahí. Hasta aquí, si hubiera alguna pregunta, por favor, si no pasamos a otra temática. Si no hubiera preguntas, tenemos 30 conectados. Si no hubiera alguna pregunta, avanzamos. Bien, el Código Penal Nacional registra en la correspondencia, como nada puede ser bello, hay ciertos defectos, ¿no? Hay ciertos defectos. Y los defectos en la correspondencia se muestran a continuación. Por ejemplo, en el cohecho pasivo propio del 393, en el sentido de aceptar como modalidad típica de a consecuencia de haber faltado a ellas, también en el verbo solicitar y en el verbo condicionar es un delito, mientras que en el extraño no lo es. O sea, no existe supuesto de hecho en ese nivel. ¿Esto qué significa? Que si un funcionario o un sujeto cualificado en el 393 cohecho pasivo propio en esas modalidades incurre en el verbo rector aceptar, solicitar, condicionar, y esto a razón de que un extraneus, o sea, el ciudadano de a pie, ofrece, da, promete el medio corruptor, este extraneo no comete delito. Y esto por el imperio del principio de legalidad que registra literalmente no un crimen, no un poema sin ley. No puede existir delito sin ley previa, ¿no? Lo mismo pasa con el 394 frente al 397, inciso 2. Es decir, el cohecho activo genérico sí comete delito el extraneus cuando éste ofrece, otorga, promete, pero dentro de un contexto de omitir. En ese sentido, si el pacto banal fácticamente está para que el funcionario o el servidor omita, ¿no?, de emitir un acto propio sin faltar a sus obligaciones, en ese supuesto no es delito para el intraneus. Ahí la técnica básicamente se ha relativizado. Estos figuras que están ahí son situaciones a tener en cuenta para efecto de construir, según corresponda, un defecto en la legislación peruana. Otro tema a tratar y a tener en cuenta son la naturaleza del medio corruptor según la doctrina. En un tiempo atrás anuncié, ¿no?, con ustedes, según
alguien me puede seguir, lo voy a pasar simplemente de manera referencial, que la doctrina italiana, marcada por Francesco Carrara, marcó que el medio corruptor, ojo, no puede existir delito de corrupción funcionarial si no existe medio corruptor. El corazón de los delitos de corrupción de funcionarios son los medios corruptores, la dádiva, la ventaja, la promesa, ¿no? Indebida, obviamente, si no existe esto, tal cosa. Nosotros discrepamos frontalmente con esta casa, este recurso de apelación construido recientemente en el caso de Kenji Fujimori, y por eso no soy fujimorista, por cierto, cuando condena al señor Kenji Fujimori por el tráfico de influencias, indicando que basta que se dé el acto, el pacto banal de las influencias, sin que exista el medio corruptor para dar por sentado la consumación del delito. Eso no, eso está, discrepamos, ¿no? Abiertamente. Eso no puede ser de recibo. O sea, el delito existe porque demanda la presencia del medio corruptor. Los clásicos, Carrara, nos enseñó inicialmente que el sistema penal italiano marcaba la pauta bajo el concepto de baratería. Ya expliqué la forma como se le reprocha en estos casos al funcionario por su escenario pérfido, ¿no? Por mermar, banalizar, pisotear, ¿no? La función que se le ha sido encomendada. Los códigos de referencia, códigos penales italianos que condensaron por vez primera estas figuras a nivel de todo el orbe materia penal, dentro de la época de la civilización, entendemos a los códigos de Saboyas y de Sanardelli de 1839 y 1889 respectivamente. Y luego la técnica ya más perfeccionada con el código Di Rocco, y ahí está básicamente Grispigni, ¿no? Con esa técnica de correspondencia. Entonces, hablar de delito de corrupción de funcionarios es haber tocado, ¿no? Palpado, ¿no? Leído, olfateado a los maestros italianos. Vincenzo Mancini, de la misma forma con su concepto de retribución en el escenario del interés personal. Y ojo, en este caso, la doctrina italiana ha aceptado el concepto de retribución, o sea, el concepto patrimonial del medio corruptor, no así un concepto etéreo, abstracto, sentimental. Cuando pase estas figuras, como son los conceptos emotivos, las situaciones amicales, amorosas, las circunstancias de padrinazgos, etcétera, por cuanto son situaciones espiritualizadas, etéreas, intangibles, la doctrina italiana de la época anunciaba que eso no era un delito. En los mismos términos, Giuseppe Margiuri, ¿no? En su obra respectivamente, marcaba la connotación de lo que estoy mencionando. Muy bien, lo dejo solamente como referencia, ahí está en la diapositiva. Pero alguien que ha marcado ya la pauta y que obviamente es ya para este código de 1991, ha sido el maestro Silvio Rineiri, cuando enseña que no pueden ser como medio corruptor la moral. La situación que está vinculada a la moral en el medio corruptor, o sea, si alguien solicita algo en un concepto moralmente reprochable, como por ejemplo la amistad, por ejemplo, las circunstancias de falta de eticidad, de tener conflicto de intereses o de tener posesión privilegiada de la información, y a partir de eso ingresas en el concepto de la función, estas figuras
que son moralmente reprochables y que justifican indefectiblemente una falta grave, no pueden ser tomadas en cuenta para el caso específico del delito de cohecho. La moral, según el maestro Ranieri, no es el insumo que condensa el medio corruptor. Estos medios corruptores son estructuralmente, según la Corte Suprema a la fecha, dejando atrás la doctrina italiana, son de carácter, ojo, patrimonial y además de carácter extrapatrimonial. O sea, la Corte Suprema para el Perú, en el Perú actualmente, acepta el concepto moral. Es decir, puede existir cohecho por relaciones amicales, por relaciones sentimentales, por relaciones de padrinazgo, etcétera. Puede darse. La referencia directa está en la apelación 2 del 2018 y en la apelación 7 del 2023 de la Corte Suprema. Se lo dejo como referencia en la PPT para que usted lo tenga presente. De modo tal que en el Perú hay ya una construcción peculiar, una construcción sui generis del medio corruptor. Ya ahora el medio corruptor es amplio, ¿no? Así que cuidado con que usted puede llegar en algún momento determinado a pensar que porque es su amigo, o porque es su vecino, o porque es, no sé, una cuestión de ayuda humanitaria, pobrecito, etcétera, eso no lo va a salvar del delito. Hoy la Corte Suprema acepta que eso también es delito. Así que a tener en cuenta estos temas. Dejo claro que estos dos últimos pronunciamientos no son vinculantes, sino son de carácter referencial. Un tema también a tener en cuenta, y con eso vamos a un break, y luego pasamos un break de 5 minutos, y luego pasamos a la otra parte, es el concepto de lo que implica el destino del medio corruptor. El medio corruptor, la imagen refleja la persona que está ahí con el fajo de dinero, es el funcionario o es el servidor del Estado que está recibiendo o en su defecto solicitando el medio corruptor. El medio corruptor ingresa y no sale. Esa es la finalidad, a la esfera de protección o a la esfera de dominio de gobierno del funcionario o del servidor. No sale. De modo tal que los préstamos, caso de Dina Boluarte, no podrían ser, en este caso, de recibo en un delito de esta naturaleza. Obvio que se tiene que probar. No basta con decir, yo se lo presté y esto no es un medio corruptor y la finalidad no ha sido que quede en esfera privada del funcionario. No, hay que probar esta situación. Pero la lógica siempre está en el concepto de la etiología del tipo penal mencionado, es que ingresa a la esfera, o debe ingresar por la promesa, a la esfera de protección del imputado, sujeto cualificado, y no sale. No sale. Por lo tanto, hay perfectamente demostrable, si fuera el caso, una excepción de improcedencia de acción si es que esto está trabajándose como un préstamo. Bien, esto es la primera parte de nuestra disertación en el delito de corrupción de correspondencia. Vamos a un break. Le pido por favor a los organizadores que ingresemos a un break de 5 minutos para pasar con la segunda fase, que es la actividad probatoria en estos tipos penales. ¿Se escucha? Sí, profesor. Bien, un break de 5 minutos, por favor, y regresamos.